una cosa ligera. Cuando... Rápida o ligera. No, quiero decir... Light. Está tan lleno el mundo de enredos. Hace poquito leía uno de esos textos que la gente distribuye, alguien distribuye de buena fe, quejándose del uso de anglicismos. Y entonces yo me puse a pensar, bueno, efectivamente, yo viví muy preocupado por eso, sobre todo en la época en que fui miembro de la Academia de la Lengua. Yo tomaba eso en serio, pero sabía que yo, no siendo lingüista y siendo químico, iba a estar metiendo la pata todo el tiempo. Sin embargo, sí, eso era un asunto que creaba debate en la academia y que preocupaba a la academia. Me parece que es importante. Pero de pronto me di cuenta que mi preocupación era infundada, yendo a los anglicismos, al uso de anglicismos. En realidad la preocupación que deberíamos tener todos es de que se use la lengua, la estructura de la lengua no se violente. Cosas como, por ejemplo, entonces, qué grande es la deuda qué grande es la deuda externa de Costa Rica. Señor. ¿Cuán grande? ¿Cuán grande? Eso sí es importante. Claro. Es decir, hay una cosa que está en la naturaleza de la lengua que debe preservarse también con cuidado, porque eso evoluciona también. Respecto a los anglicismos, yo gozaba porque finalmente muchos de los anglicismos que nosotros recibimos resultan sumamente graciosos porque vienen del latín. Sí. Entonces, ahí un dato que era Y cuando vas y vivís en Estados Unidos te das cuenta de lo que se habla es Spanglish. Bueno, aparte, ya ese es un problema, ya es un problema de los hispanismos, pero bueno. No, el Spanglish exige otro tratamiento porque la discusión es si es un pidgin o es una lengua nueva. Sí, claro. Pero bueno, en todo caso, hay dos invasiones nórdicas de las Islas Británicas. Porque una de las cosas que le dicen a uno como argumento es que estamos perdiendo la identidad. Perdón. Las Islas Británicas fueron invadidas en 2 ocasiones notables por nórdicos. Una muy anterior, la más anterior eran los jutos, los anglos y los sajones. Los jutos, sajones y no sé qué otro. Imagínense una banda de futuros daneses, suecos y noruegos invadiendo a las Islas Británicas. Y resulta que, según las cuentas de los lingüistas, esa gente metió en el inglés por lo menos 25,000 vocablos nuevos. Bueno, era el ocupante. Pasan muchos siglos y entonces aparece una segunda invasión nórdica de las Islas Británicas. Pero muy curiosa. Esos nórdicos eran los normandos, que hablaban francés. Y entonces metieron, según esos cálculos, 75,000 palabras nuevas en el inglés. Así que Shakespeare era un afrancesado. Es muy divertido porque incluso de ahí uno dice... Sí, entonces ¿acaso los ingleses se consideran que han perdido su identidad porque hablan más, en términos del léxico, hablan más francés que cualquier lengua germánica, y sin embargo la estructura del inglés es más bien correspondiente a la... Y alemán, el alemán tuvo una influencia tremenda en la Gran Bretaña. No, perdón, en el léxico el alemán es residual. No, ese es el problema.
entonces, claro, uno se encuentra en la estructura de la lengua es otra cosa. Pero digo yo, entonces, ¿para qué preocuparse tanto por eso? Ahora resulta que, ve usted en Inglaterra, no es lo mismo pedir pork que pedir pig. Usted no pide pig cuando va al restaurante. No, claro que no. ¿Verdad que no? Pork. Pork. Es que pork es el que se come. Pig es el que hace. Pork es una palabra que entra por los normandos al inglés, y entonces como ella era la clase dominante, ese pig se quedó para la comida de los pobres porque eran los ricos. En cambio, en español, ¿cómo se dice carne de cerdo? Carne de chancho. ¿Carne de cerdo? Carne de chancho. Oiga, la abuela decíamos carne de chancho. Y ahí sí, en la abuela no, en todos lados. Exactamente. Ve qué interesante, entonces, Pero también se dice no se haga el chancho. pero no, lo que voy es esto, si la palabra pork entrara al español, señores, es latín. Sí. Es latín. Sí, sí, claro. ¿Por qué nos vamos a estar preocupando por eso? Es divertido el asunto. Y yo entonces no, yo no vuelvo a molestarme porque me pregunto si es una fantochada, que me diga a la abuela que va a manejar la troca, le tira un mango por la cabeza. Pero Eso que en Estados dicen, Unidos- eso pero a dicen propósito- en Cuba. En Cuba, En ¿no? Cuba, claro. No, claro, sí. yo nunca Bueno, lo vi. tal vez en tu tiempo no. Pero, Y en Colombia hablan de la troca. sí, truck. Sí, sí, el truck, Bueno. claro. Pero, bueno, en Colombia puede pasar lo que le pasó a un amigo mío que va a una recepción, ¿verdad? Y le ofrecen whisky, esto y lo otro, y tales cosas. Y él dice, un tintito, Un tintito. Sí, un tintito. un tintito, Claro. un vino tinto. Sí, claro. No, un tinto allá. Entonces ok. viene el tipo después con los licores, una copa de vino para este, una copa, y le trae al ¿Un compañero café? un café negro. Porque el tinto en Venezuela es un tinto. Sí, sí, así es. En Colombia el Claro, tinto claro. es el Es lo que café. puede pasar, pero digamos, en términos ahora locales. Pero en Venezuela también, ¿no? No, no, eso Ah, en bueno. Colombia. Eso le pasó en Colombia a un amigo, pero digamos, pidió un tinto, un vino tinto y le trajeron un café negro pesado. ¿Verdad? Claro, Y entonces, el caso del uso de vocablos, anglicismos y ese tipo de cosas, aquí se había establecido una ley, me parece, que prohibía que en letreros públicos se usaran anglicismos y frases en Sí, inglés sí, y ese sí, tipo. sí. Y hoy más que nunca están por todo lado. Pero eso, ¿qué pasó? No, yo formé parte de un cuerpo, ya no me acuerdo cómo se llama, que se suponía o se supone que veraba por eso. Sí, sí. Pero ahora me encuentro ahora cuando recuerdo que yo formé parte de eso me siento idiota porque ahí si lo que vamos a ver el anglicismo, vamos a ver hay cosas que uno se da cuenta de que no se pueden adoptar porque llegan a crear una confusión en la lengua. Por ejemplo, que le digan librería a las bibliotecas. Sí, claro. Porque library es en En inglés. inglés. Biblioteca es library en inglés. Sí, sí, sí. Eso sí, me parece que es una cosa en la que hay que ser vigilante porque produce una fractura ahí en la comprensión. Sí. Pero vieras que es difícil porque claro, hay cosas estúpidas como esa gente que ha empezado a poner de apóstrofe Sí, claro. y entonces Sí, sí. de apóstrofe Delgado. Alguien que apellido Delgado quiere pone Delgado. Sí, eso es ridículo, más que inconveniente, ¿verdad? Pero la gente no se da cuenta cuando está haciendo el ridículo. Es muy difícil eso. No, yo sé, ya se impuso y ya más se universaliza. La sí. fuerza también de la universalización mundial casi que aplasta cualquier iniciativa de este tipo. Si no hay un acompañamiento
a nivel educativo, digamos, nacional, ¿verdad? Que podría ser como el escudo de defensa. Y es tan vivo el problema. La lengua es que no es. Las lenguas son como las especies animales, ¿verdad? Que las variaciones que van sufriendo son incluso más rápidas que los de las especies animales o vegetales. De hecho, vos tratás de leer un texto en inglés del siglo XII y te quedas en babia. En los mismos con los textos en castellano. De Shakespeare es un inglés que a veces cuesta digerirlo, no es tan simple, no es el inglés que uno conoce normalmente, ¿no? Con los textos en castellano. Sí, claro. Sí, si uno lee también. documentos del siglo XIX, principios del siglo XIX, ahí en el Archivo Nacional, Sí. uno batalla ahí con la Claro. interpretación, porque incluso hacen síntesis de las palabras, las reducen, las simplifican. Bueno, la escritura es, y la la escritura es no, otra por eso. historia. Claro. Sí, sí, Es, sí. es igual al final. Al final uno viene. Y Hay cuesta gente que tenía la, pues, digamos, virtud de poder manejar eso muy bien, por ejemplo, el castellano antiguo. Roberto Fernández Durán se ponía y escribía un texto largo, todo en castellano antiguo. Y Beto le decía, ¿por qué carajos haces eso? No se entiende. Precisamente por eso lo hago, decía. Es decir, tenía esa habilidad, pues posiblemente por estudio, por otra, no era porque lo había cuiteado el Espíritu Santo, ¿no? Pero sí hay diferencias, pero gigantescas entre el castellano antiguo Hay un experimento que no se puede hacer, pero sería lindísimo si se pudiera traerse a un costarricense, digamos, a un habitante de este país del siglo XVIII, final del siglo XVIII, y ponerlo a hablar con un alajuelense del siglo XXI. Y ninguno de los dos le creerá al otro que están hablando la misma lengua. Sí, sí, claro. Pero si lo llevan al Parque Central, cuando antes se creaban los pachuquismos, menos todavía. Bueno, no, ese es otro. Es de tumbe la macho. Que le diciembre y enero a su tamal de lote. Hubo una tesis en la Universidad de Costa Rica, yo recuerdo, donde se trataba de mostrar el origen de ciertos vocablos de uso frecuente, cotidiano y muy popular. Y se llegó casi a determinar que ahí en el Parque Central de San José era donde se generaban muchos de esos vocablos, ¿verdad? La pata de hule, la policía, y el tombo y ese La tipo collarina. ahí era casi que en el folclore del Parque Central era donde se generaban esos cambios de conceptos y los limpiabotas, por de lo modismo, general, de limpiabotas, claro. Yo tenía un compañero. La lengua. Creo que eso ha le decían a la desaparecido porque han corbata. desaparecido también esos personajes del Parque Central. Sí. Yo tenía un compañero de trabajo ahí en Tal vez Holanda. queda para el Parque Los Mangos. Un compañero que era filipino. Ajá. Y él no hablaba mucho español. De hecho, no lo hablaba. Pero entonces. A pesar de la dominación española. Sí, pero no, él hablaba inglés y. Ha desaparecido el tagalo en Filipinas, ¿verdad? Que se habló mucho. No, pero todavía era. Sí. Todavía es dominante. Pero él mismo me contó alguna vez que. ¿Cómo se dice? Post office. Post-office. Suena muy bonito, post-office. En Filipinas. Correo. Él me lo decía para hacerme. Correo. Pero yo decía, ¿por qué dice office? ¿Cómo my office? Nunca pude entender. Y no se lo pregunté, pero yo creía que era que él tenía un problema de dicción, pero no estoy seguro. No estaba seguro. Debo leer que en Nueva Guinea, ese país al que Francia le da chance de votar por la independencia un día de estos. Lo que más se habla es
Tok Pisin. Es una lengua. ¿Cuál? Tok Pisin. Tok Pisin. 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 Pisin, así. P-I-S-I-N. Sí, Pisin. Tok. Pisin. ¿Y qué diablos es eso? Y es una lengua completa con su gramática, es perfectamente una lengua. Pero el nombre quiere decir hablar pidgin. Ajá. Eso es pissing. Entonces, en alguna forma decirles que el entorno geográfico también da para que esas modificaciones se consoliden. Y si uno se fija bien, encuentra de dónde vienen, ¿verdad? ¿Y quién evita eso? Y eso no ha ocurrido en un milenio. Óyeme, sin ir muy lejos, los puertorriqueños, cuando hay montones en Nueva York, no se les entiende el uso de la L. Sí, claro. Sí, puerto. claro. Y Puerto. todos lo hablan así, sí. Sí, claro. Por dicha pueden escribir. Y eso es casi un problema de dicción, ¿verdad? Más que todo, pareciera. Sí, obviamente. Es que Sí, claro. Pero Puerto. ahí es donde la cosa viene, se complica, porque uno dice, es un problema de dicción, el problema lo tienen ellos, lo tenemos nosotros. De audición. ¿Por qué? No. El nuestro sería de audición. En, Oímos decir puerto, escriben puerto, pero nosotros oímos puerto. Puerto. ¿Por qué dice, No, la audición. por qué el charcoal en carbón, en inglés Sí. se llama así? Charcot, ¿Sí? no sé. ¿Por qué? ¿Y cómo se dice carbón en francés? No me acuerdo. Charbon. Charmot, claro. Sí, Charmot, muy parecido, ¿ah? Claro, Sí. por ahí viene. Sí, Y sí, resulta que sí, nosotros, charbón, ¿por sí. qué nosotros seguimos diciendo carbón? y es por el lado por donde nos vino del latín la cosa. Si uno se fija bien, resulta que puede entendérselas con problemas de comprensión de una lengua a la otra, ¿verdad? Digo, cuando hablamos con un portugués, no nos va mejor que con un brasileño, ¿verdad? Ujú. No, el brasileño es mucho más musical. Sí. Pero Tiene sabor a samba, el portugués es más seco. Yo esa experiencia de estar en una reunión de estudiantes latinoamericanos, en un grupo de estudiantes latinoamericanos en Bélgica, y el brasileño hablaba portugués y nosotros nos lo arreglábamos para entenderlo, y él daba la pinta de estar entendiendo, así que entonces, pero en cambio con los portugueses propiamente Está mucho. teníamos que ablandarlos un poco para que hablaran lentito. Sí, es que es mucho más seco, mucho más... Sí, es diferente. Totalmente. ¿Y quién es el que pronuncia mal ahí, no? Sí. Yo recuerdo que siento yo todavía ya maduro. ¿Cómo? Te ¿Tú quiero sos decir, pariente de Maduro? no, si fuera carajillo, pero no, estando en la universidad, yo percibía cuando una mujer que estaba hablándome era de Alajuela. Es que raro. Y yo, ahora si me pedís detalles, no, pero yo sabía que era de Alajuela. Así era. Bueno, aquí uno puede hacer alguna distinción a veces con ciertos regionalismos. Sí, Como cuando uno se encuentra con una persona que habla muy parecido a nosotros, que son los colombianos. sí. Y uno inmediatamente puede distinguir. Sí. ¿Verdad? Usted es colombiano, y sí, pues tiene algo que lo diferencia a nosotros, pero es demasiado parecido a la vez. Sí. Es la musicalidad del lenguaje que es lo que se modifica ahí un poquito en el caso de Porque Colombia. en otros Pero es que en Colombia acentos uno dice latinoamericanos son colombiano. muy diferenciados. Uno dice colombiano. Tú estás en el altiplano, en Bogotá, digamos, y tenés
un lenguaje totalmente diferente al Bueno, de la bueno, costa. Eso pasa igual en cualquier país, sí, me parece. No mucho, ¿por qué? Porque aquí, bueno, sí, tenés Sí, razón, claro. el de Punta Arenas habla totalmente diferente. Guanacastecos, Y el guanacasteco, sí, 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 limoneses, sí, sí. uno más o menos Sí, no, tenés Ya. razón, es un fenómeno. puede sentir diferencias. Pues No sé si uno distingue las región. comunicaciones van cambiando un poco eso, ¿no? Sí, claro. Y como nos pasa a nosotros con una gran cantidad de expresiones que poco a poco hemos ido adoptando y que sí, pronto recordamos que empezó en la televisión de algún origen. La palabra, hay una palabra mexicana que nosotros creíamos que era un error de ellos en el acento. Mendigo. Y no es un error. Mendigo no quiere decir mendigo. Ah, ¿cómo no? No, no, no. ¿Y qué quiere decir mendigo? Mendigo quiere decir otra cosa, es decir, Qué escándalo con eso. algo como algo extraño, pero no como. Es decir, no quiere decir. Yo siempre lo había atribuido a que quería decir mendigo No. y que era mal usado. No, es que es una de esas expresiones similares a buey en México. Sí, 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 bueno. Pero no es que ellos están diciéndole que una persona es un mendigo, como lo entendemos nosotros. Y yo eso me lo tragaba, yo oía la expresión en los programas humorísticos especialmente, y decía, "Ay, mira qué raro, cómo sistemáticamente con eso", y no. Bueno, ya ves, no lo sabía. Ah, bueno, Estoy ya te aprendiendo. enseñé, ya aprendimos algo nuevo. Sí, así es. Por eso yo quedé convencido de que la lucha contra el anglicismo para los quienes somos de lenguas romances debe ser muy cuidadosa porque el inglés está muy bañado, muy bañado en latín por ese lado que les tocó con los normandos, ¿verdad? Y bueno, los dejaron marcados. Entonces ellos comen pork y no chancho. Pork, chancho, cerdo.